Hay una creencia persistente que aparece una y otra vez en la cultura popular y hasta en algunas discusiones serias sobre ovnis y contacto extraterrestre. La idea de que civilizaciones de fuera de la Tierra ya nos han visitado o nos están visitando ahora, que los platillos voladores han aterrizado en campos o bases militares, que seres alienígenas han secuestrado humanos para estudiarlos, que los gobiernos están ocultando pruebas para evitar el pánico, que naves estrelladas fueron recuperadas y analizadas en instalaciones secretas. Esta creencia está tan extendida que, según encuestas repetidas, entre un 20% y un 40% de estadounidenses creen que la Tierra ha sido visitada por extraterrestres, y cada año se reportan miles de avistamientos de objetos no identificados, con un porcentaje de creyentes convencidos de que esos reportes son naves reales y no fenómenos naturales, errores de identificación o engaños. Y no es solo una idea del público general, también se cuela en discusiones políticas. El Pentágono publicó videos de fenómenos aéreos no identificados y el Congreso ha hecho audiencias sobre ovnis, donde personal militar declara sobre encuentros con objetos que parecen desafiar lo que conocemos. Y yo voy a decirte algo que, si lo tomas en serio, debería cerrar el tema. Los extraterrestres nunca han venido a la Tierra y nunca vendrán, no porque no existan, quizá existan, quizá no, sino porque incluso si las civilizaciones inteligentes y tecnológicas fueran comunes en la galaxia, la combinación de distancias enormes, costos energéticos brutales, lo breve que suele ser la fase tecnológica de una civilización, lo improbable que es que la Tierra sea un objetivo, y sobre todo la incompatibilidad biológica fundamental entre organismos alienígenas y el entorno terrestre, hace que la visita detectable y viable sea prácticamente imposible. No nos están visitando, no nos han visitado. Los ovnis no son naves extraterrestres y la razón no es un encubrimiento perfecto ni falta de interés alienígena. La razón es física y biología básicas. El viaje interestelar hacia la Tierra es impracticable para ellos del mismo modo que lo es para nosotros, y el entorno terrestre sería hostil para cualquier organismo que no haya evolucionado aquí. La frase "la Tierra los mataría" no es una metáfora dramática, es una realidad biológica. La biosfera de la Tierra es el resultado de 3,8 mil millones de años de evolución, produciendo organismos exquisitamente adaptados a este lugar específico. Su gravedad, su atmósfera, su química, su radiación, su microbiología, y cualquier organismo que viniera de otro mundo con condiciones distintas, enfrentaría amenazas inmediatas que probablemente lo matarían en horas o días, a menos que tuviera tecnología para aislarse por completo del ambiente terrestre. Pero en ese caso no estaría visitando la Tierra como lo cuentan los relatos. Estaría observándola desde un recinto sellado. Y eso no se parece a los informes clásicos de ovnis, encuentros cercanos o abducciones. Ahora tengo que ser preciso con lo que afirmo, porque hay varios escenarios posibles, y algunos son más imposibles que otros. El escenario directo, el que sostienen muchos creyentes, es este. Seres alienígenas viajan físicamente a través de distancias interestelares en una nave, llegan a la Tierra, operan en nuestra atmósfera y potencialmente en nuestra superficie, interactúan con nuestro entorno y con humanos, y luego se van de regreso a su origen o hacia bases ocultas en el sistema solar. Ese escenario exige resolver problemas colosales: propulsión y energía para cruzar años luz, navegación precisa para encontrar a la Tierra, supervivencia durante un viaje que como mínimo tomaría décadas y con mayor probabilidad siglos o milenios, y luego operar dentro de un ambiente que casi seguro es letal para su biología. Cada paso es imposible o tan improbable que la probabilidad total se acerca a cero. Y quiero mirar cada barrera en detalle, porque esto no es poco probable. Es efectivamente imposible, con lo que sabemos sobre física, biología y la estructura del universo y algo más. El hecho de que nunca haya aparecido evidencia convincente, pese a miles de relatos, avistamientos y encuentros, refuerza la conclusión. Si realmente estuvieran aquí con regularidad, ya tendríamos pruebas definitivas, no videos borrosos, cuentas ambiguas y encubrimientos tan perfectos que mágicamente jamás dejan salir una sola evidencia dura, pese a décadas de testigos civiles y militares. Empecemos por distancia y propulsión, porque eso casi basta para descartar visitas. La estrella más cercana es Alpha Centauri, a 4,2 años luz.
Los exoplanetas confirmados en zonas potencialmente habitables están a decenas de años luz y la mayoría de las estrellas de la galaxia están a cientos, miles o decenas de miles de años luz. Una civilización que quisiera visitarnos tendría que cruzar por lo menos varios años luz y probablemente decenas o cientos, y eso con propulsión sublumínica concebible significa siglos o milenios, o exige tecnologías de ciencia ficción como viajes más rápidos que la luz que violan la física conocida y con alta probabilidad no existen. Pongamos números. Imagina una civilización a 100 años luz, relativamente cerca en términos galácticos. Hay miles de estrellas dentro de 100 años luz, pero la mayor parte de la galaxia está mucho más lejos. Si esa civilización logra algo similar a nuestros conceptos más optimistas, fusión nuclear o cohetes de antimateria, y llega al 10% de la velocidad de la luz, el viaje tomaría 1000 años. Durante ese milenio, su nave debe seguir funcionando. Su tripulación debe sobrevivir con animación suspendida, que no sabemos si es posible, o con naves generacionales llenas de problemas biológicos y sociales. Debe navegar con precisión hacia un sistema que solo ha observado a distancia y nunca ha visitado, y debe llevar combustible y recursos suficientes, incluyendo la desaceleración si desea detenerse en la Tierra en vez de pasar a velocidad enorme. Los requisitos energéticos son monstruos. Acelerar incluso una nave modesta al 10% de C ya requiere energía comparable a años o décadas del gasto energético total de una civilización, y eso es solo energía cinética del payload. Además, necesitas energía para soporte vital, operaciones, comunicaciones, correcciones de trayectoria durante 1000 años, y el combustible es una pesadilla por la ecuación del cohete. Dependiendo de la eficiencia, podrías necesitar miles o decenas de miles de veces más masa de combustible que masa útil. Almacenar, manejar y mantener todo eso durante un milenio es un desafío de ingeniería extremo. Y tras ese viaje de 1000 años, llegando quizá con pérdidas por fallos, accidentes o colapso social, aterrizas en un planeta que elegiste con observaciones hechas desde 100 años luz. Estás viendo la Tierra tal como era 100 años antes de que lanzaras la misión, porque la luz tarda 100 años en llegar a ti. Es decir, viajas hacia el pasado del destino. La Tierra pudo cambiar, volverse menos interesante o menos accesible. Es una apuesta gigantesca y esa apuesta tendría que pagar lo suficiente como para justificar el costo. Si no, fue un desperdicio civilizatorio. Así que la barrera de energía y propulsión ya exige inversiones tan absurdas, con retornos tan inciertos, que es implausible que alguien lo intente, salvo por razones extremadamente específicas. Y la Tierra no es un objetivo obviamente irresistible. Es un planeta común alrededor de una estrella común, en un rincón común de una galaxia común. No hay nada especial, salvo quizá la vida y la inteligencia, pero solo sabrían de nuestra inteligencia si detectaran nuestras señales. Y nuestras señales tecnológicas detectables solo han estado propagándose alrededor de 100 años. Eso significa que solo civilizaciones dentro de 100 años luz podrían enterarse, y aún así, necesitarían estar escuchando en el momento, en la dirección, en las frecuencias correctas, y la probabilidad de que existan civilizaciones cercanas que nos detecten que tengan capacidad de viaje interestelar y que además decidan hacerlo es minúscula. La mayoría de civilizaciones posibles, si existen, estarán mucho más lejos. A 1000 años luz, al 10% de C, el viaje toma 10.000 años más que toda la historia de la civilización humana. Y además, nuestras señales aún ni siquiera habrían llegado. O sea, la inmensa mayoría ni sabría que existimos como civilización tecnológica. Tendrían que elegir la Tierra a ciegas entre cientos de miles de millones de estrellas. La probabilidad de apuntar justo a nosotros es despreciable. Entonces, incluso antes de hablar de biología, ya tienes dos filtros gigantes. El viaje es brutalmente difícil y la selección del objetivo es absurdamente improbable. Pero ahora viene la parte aún más definitiva, las barreras biológicas. Mucha gente asume, si resuelven la propulsión, pueden venir. Eso ignora la incompatibilidad básica entre organismos evolucionados para entornos planetarios distintos. La biosfera terrestre es producto de 3,8 mil millones de años en condiciones específicas. Gravedad de 1 gramo,
atmósfera más de 78% nitrógeno y 21% oxígeno a Puno, un bar. Rangos de temperatura típicos. Protección relativa por magnetosfera y ozono. Química específica con agua como solvente dominante. Bioquímica basada en carbono. Genética basada en ADN y miles de detalles más. La vida alienígena habría evolucionado bajo condiciones diferentes. Gravedad distinta, atmósfera distinta, composición, presión, humedad, temperaturas distintas, radiación distinta, química distinta, quizá ni carbono, quizá ni agua, quizá ni ADN. La probabilidad de que su biología sea compatible con la Tierra por casualidad es básicamente cero. No hay presión evolutiva para adaptarte a un planeta que nunca has pisado. Evolución produce organismos para su ambiente local, no para ambientes ajenos. Eso significa que al llegar aquí, la Tierra sería hostil de múltiples maneras. La gravedad podría ser letal. Si evolucionaron en un mundo de menor gravedad, un HAM los aplastaría. Sistemas óseos y musculares insuficientes, corazón y circulación incapaces de bombear como se requiere, fatiga extrema, daño estructural. Si evolucionaron en mayor gravedad, uno Hanma sería demasiado liviano, causando problemas de control motor y propiocepción, aunque eso es menos mortal que lo anterior. La atmósfera sería otro muro. Si respiran, casi seguro no respiran oxígeno al 21% en nitrógeno a un bar. Exponerlos a nuestro aire podría ser como exponer humanos a cloro o amoníaco, muerte rápida. Incluso si no fuera tóxico, la presión podría ser incorrecta, demasiado alta o demasiado baja, con lesiones por compresión o descompresión. Y la temperatura del ambiente sería otra trampa. Su bioquímica estaría afinada a otro rango. A esto, sumas radiación y espectro solar quizá evolucionaron alrededor de una enana roja con más infrarrojo, o de una estrella con más ultravioleta. La luz y radiación aquí podría dañarles. Y luego está el punto que la mayoría subestima. La Tierra es un océano de microbios, bacterias, hongos, virus en el aire, el agua, el suelo, en todas las superficies. Si un organismo entra aquí, entra en contacto con trillones de microorganismos. Incluso si la infección clásica fuera improbable por bioquímica diferente, la exposición masiva a una biosfera extraña es un riesgo enorme. Y también existe el riesgo inverso: contaminación hacia la Tierra con microorganismos alienígenas. Para evitar todo eso, necesitarían aislamiento biológico total, trajes y hábitats perfectamente sellados con su propia atmósfera, presión, temperatura, esterilidad. Algo así es posible. En principio, nosotros usamos trajes espaciales, pero significa que no estarían viviendo la Tierra, estarían encerrados en su burbuja. Y mantener esa burbuja sin fallos mientras realizas operaciones complejas en un planeta hostil es frágil, caro y peligroso. Cualquier fallo es mortal. Y si vas a observar desde una burbuja, ¿por qué bajar a la superficie? Podrías observar desde órbita o incluso desde tu propio sistema con instrumentos. No necesitas aterrizar para obtener la mayor parte de la información. Así que la biología no solo complica, destruye el escenario típico de aterrizan, caminan, respiran, interactúan. Eso no encaja con la realidad. Luego está el problema de por qué nosotros. La galaxia tiene entre 200 y 400 mil millones de estrellas. El Sol es una estrella G, común en un brazo común, a more 26.000 años luz del centro galáctico. ¿Por qué elegirían esta estrella entre cientos de miles de millones? Solo hay una razón plausible: vida e inteligencia. Podrían inferir vida si detectaran biofirmas como oxígeno en el espectro atmosférico. Pero detectar eso a distancia es difícil, y aun si lo detectan, oxígeno no implica inteligencia. La Tierra tiene oxígeno desde hace más de 2.000 millones de años. Civilización tecnológica, apenas por Noro, no distinguiría Tierra con humanos de Tierra sin humanos por biofirmas. Para detectar inteligencia tendrían que captar tecnofirmas, radio, luces nocturnas, contaminantes industriales, calor residual. Pero nuestras emisiones de radio detectables tienen alrededor de un siglo, han llegado solo a estrellas dentro de cuános 100 años luz. Y aún dentro de esa esfera, detectarlas es difícil. Señales débiles, dispersas, mezcladas con ruido. Así que incluso los pocos que podrían estar cerca quizá ni sepan de nosotros. Y fuera de 100 años luz, la mayoría ni se enteró de que existe una civilización aquí. De nuevo, ¿por qué vendrían? Y aunque lo supieran, ¿qué ganarían que justifique un viaje de siglos?
Ciencia y curiosidad son motivaciones posibles, pero el costo es absurdo comparado con observar a distancia. Extracción de recursos es económicamente ridícula. Los elementos existen en todas partes y en tu propio sistema hay asteroides y planetas sin biosfera. Colonización tampoco cuadra. La Tierra sería biológicamente incompatible. Tendrían que terraformarla destruyendo todo o vivir en hábitats sellados que podrían construir en cualquier parte. Conquista tampoco tiene sentido. No somos amenaza para civilizaciones a cientos de años luz. Y atacar a distancia es lento e ineficaz. Curiosidad y contacto pueden resolverse con comunicaciones electromagnéticas sin visita física. El retraso por velocidad de la luz es el mismo desde tu casa que desde la órbita terrestre. Así que, cuando revisas motivaciones, ninguna justifica el costo y el riesgo. Eso se suma a propulsión y biología y vuelve la visita no solo improbable, sino irracional. Entonces, ¿qué hay de los avistamientos y testimonios? Si no son naves alienígenas, ¿qué son? Son una mezcla de explicaciones mundanas, errores de identificación, aviones, satélites, planetas, estrellas, globos meteorológicos, drones, aves, insectos cerca de cámaras que parecen objetos veloces, reflejos y lens flares, fenómenos atmosféricos, chatarra espacial reentrando, ejercicios militares y pruebas de tecnología clasificada, ilusiones perceptivas, errores en estimación de distancia y velocidad. Cuando se investigan casos con datos suficientes, una enorme mayoría se explica, y el porcentaje restante no explicado no significa alienígena, significa datos insuficientes, y eso es normal. En cualquier conjunto de reportes humanos sobre estímulos ambiguos, siempre habrá un remanente sin resolución. Y ojo, los videos oficiales interesantes muestran objetos que parecen extraños, pero a menudo pueden explicarse por efectos de cámara, perspectivas, errores de rango y falta de información contextual. Son material para investigar, no pruebas definitivas de tecnología extraterrestre. En abducciones y encuentros cercanos hay explicaciones psicológicas, parálisis del sueño, falsos recuerdos, sugestionabilidad, hipnosis que fabrican narrativas, contagio cultural, atención y en algunos casos trastornos mentales. Y lo más revelador, las historias suelen coincidir demasiado con estereotipos culturales de cómo se ven y actúan los aliens, y esos estereotipos cambian con las décadas. Eso grita mitología humana, no biología extraterrestre. También se cita secreto gubernamental como prueba de encubrimiento, pero la secrecía suele tener razones más prosaicas. Proteger tecnología clasificada, evitar vergüenza institucional, evitar pánico o ridículo, burocracia, compartimentación. Que el gobierno investigue no prueba aliens, prueba que monitorea su espacio aéreo. Y aquí viene el punto clave. Si extraterrestres estuvieran visitando la Tierra con regularidad, ya tendríamos evidencia física clara, no borrosa, no ambigua, evidencia dura. Materiales con firmas isotópicas imposibles de fabricar aquí, restos biológicos analizables, artefactos recuperables, mediciones repetibles, huellas energéticas enormes, datos múltiples de sensores. No tenemos eso, tenemos relatos, videos confusos y afirmaciones que se derriten cuando se revisan. Ese patrón es el patrón de confusión humana, no el de presencia extraterrestre real. Ahora quiero subrayar algo. Incluso la frase «la Tierra los mataría» se queda corta si pensamos en la biología profunda. La ciencia ficción imagina aliens como humanos con variaciones. Eso es psicológicamente cómodo, pero biológicamente improbable. La vida terrestre usa agua, carbono, ADN, ARN, proteínas, ATP, quiralidad específica, membranas lipídicas, rangos de pH y temperatura y 1000 detalles contingentes. Nada garantiza que la vida en otro mundo comparta eso. Podría usar otras moléculas, otros solventes, otros sistemas de información. La compatibilidad molecular podría ser tan baja que la exposición al oxígeno, al agua líquida, a nuestra temperatura cause reacciones destructivas. Podrían literalmente degradarse, oxidarse, desnaturalizarse, deshacerse químicamente. Entonces, la idea de aliens caminando, respirando, tocando, comiendo, haciendo exámenes médicos humanos es fantasía. Si son tan avanzados que pueden mantener una burbuja perfecta, entonces lo más racional es enviar robots, sondas, instrumentos remotos. Máquinas no sufren incompatibilidad biológica y eso también debilita el modelo OVNI.
Si alguien llega, lo más probable serían sistemas no biológicos y aún así dejarían rastros claros si estuvieran aquí de verdad. Falta otra barrera, el tiempo. Nuestro periodo radiorruidoso es minúsculo, 100 años frente a 4,5 mil millones de años de historia del planeta. Si otras civilizaciones tienen fases tecnológicas breves, la coincidencia temporal entre dos civilizaciones es rarísima. Para que alguien nos visite, debe detectar nuestras tecnofirmas, decidir venir, lanzar una misión que tarda siglos o milenios y llegar justo mientras seguimos existiendo y siendo detectables. Pero podríamos volvernos radiosilenciosos pronto, o incluso colapsar por riesgos existenciales. El margen es pequeño. Requiere una sincronización casi milagrosa, como dos luciérnagas en un campo enorme que parpadean por un instante en tiempos aleatorios. La coincidencia es extremadamente improbable. Esto hace que el ahora mismo nos visitan sea aún menos creíble y conecta con la paradoja de Fermi. Si las civilizaciones fueran comunes y expandieran exploración interestelar, veríamos señales o artefactos por todas partes, en la Luna, en órbitas estables, en el sistema solar. No vemos eso. Eso sugiere que o la vida inteligente es rara, o la expansión interestelar es rara, o ambas. La hipótesis del zoológico, nos observan y no se muestran, exige coordinación universal perfecta entre civilizaciones por millones de años. Eso es una suposición enorme, sin evidencia. La explicación más simple es que el viaje interestelar es caro, lento, innecesario y biológicamente arriesgado. Las civilizaciones se quedan en sus sistemas, donde hay recursos y oportunidades de sobra, y así el universo es un conjunto de islas aisladas por la física. Entonces, ¿significa esto que buscar inteligencia extraterrestre no vale? No, SETI sigue siendo valioso, aunque el contacto físico sea imposible. Detectar una señal artificial sería una de las mayores noticias de la historia humana. Nos diría que no somos el único caso. Podría darnos ciencia, matemáticas, perspectivas, pero sería información con retraso, no conversación en tiempo real, no Star Trek. Aún así sería transformador. Y SETI cuesta poco comparado con misiones físicas interestelares. Incluso aún no encontramos nada sostenido en el tiempo, también enseña. Podría indicar que somos raros, o que las civilizaciones no emiten por mucho, o que buscamos mal. Cualquier respuesta es conocimiento. Y ahora, la parte humana. ¿Por qué tanta gente quiere creer? Porque el mito de la visita alienígena ofrece emoción, sentido, comunidad, identidad. Para algunos reemplaza lo religioso. Aliens como ángeles modernos, relatos de revelación, profetas, textos, persecución, fe. El problema es que la evidencia no sostiene la historia y la biología y la física la vuelven inviable. La salida no es burlarse, sino ofrecer una narrativa más real y más poderosa. El universo real, tal como lo muestra la ciencia, es más impresionante que cualquier platillo volador, y nuestra responsabilidad es nuestra. Si nadie puede venir a salvarnos o atacarnos, eso es liberador. No hay invasión interestelar probable, pero tampoco hay rescate. Estamos solos en lo práctico, aunque existan otros. Eso significa que nuestro futuro depende de nosotros. Nuestros peligros principales son humanos, guerras, armas nucleares, destrucción ambiental, riesgos tecnológicos, y nuestras soluciones también son humanas. Ciencia, cooperación, instituciones, ética. No necesitamos tecnología alienígena para arreglar lo básico. Necesitamos disciplina y sabiduría para usar la nuestra. Así que la conclusión es simple y dura. No nos visitan, no nos visitaron, no nos visitarán. No porque estén ocultos, sino porque la distancia, la energía, el tiempo y la biología hacen que la visita sea impracticable. La Tierra los mataría no por maldad, sino por incompatibilidad, gravedad, aire, presión, temperatura, química, radiación, microbios y cientos de parámetros ambientales que están calibrados para la vida terrestre. Eso es lo que hace que los relatos clásicos de ovnis y abducciones no encajen con la realidad. Lo que encaja es otra cosa. Error humano, percepción, psicología, sociología, tecnología clasificada y el poder enorme de una historia atractiva. Y aceptar esto no es deprimente, es madurez. Significa dejar de esperar intervención externa y concentrarnos en proteger lo único que sabemos con certeza que existe y vale. Esta biosfera, este planeta, esta civilización.
esta oportunidad breve de conciencia en un universo vasto e indiferente.